Your life has been out of control. You're confused. But don't worry, your soul, it will get better. It's gotta get better. It will get better. It's gonna be better. It will get better. 'Cause God is in control, y'all. Hey. Thank you, Lord. Hey. Find the praise within your heart. Hold it close. Don't ever depart. If there's gold in the night, but you'll be alright. Gonna get better. It's gotta get better. It will get better. Gotta get better. It will get better. 'Cause God is in control. This is the part I love. I find myself being. I've learned how to be knowing God. You supply all my needs. Work things out. It will get better. Gotta get better. People all over the world. It's gotta get better. Oh, it will get better. I'm talking to somebody. Mother, can you hear? Comenzamos un programa más gracias a ti, estimado radio oyente que estás al otro lado, ya sea que nos escuches desde un clásico transistor o a través de internet. Te damos la bienvenida y esperamos que pases un buen rato con nosotros y todo lo que hemos preparado para ti. God's gonna make it. God's got to make it. Gotta make it better. Better. God's gotta make it. God's gotta make it better. Keep on moving. Keep on running. 'Cause God's gonna make it better. Woo! People that's been missing say better. Even in LA, it's gotta get better. What about New Jersey? Gotta get better. Estás escuchando Radio Bonanova en el 107.1 de la FM de Barcelona. Esto es Hasta que todos oigan. ¿Y quién le habla? Juan Diego Vallejo. Gotta get better. Gotta get better. Gotta get better. It's gonna be. God's gonna make it. God's gonna make it better. God's gonna make it. Say better. Say better. Say better. What about Baltimore? What about Ferguson? Even in Chicago, God's gonna make it better. Hey, it will get better. 'Cause God, He's in full control. Oh, thank you, Lord. Hey. Ya han pasado más de 70 días desde que se declaró el estado de alarma. Aquí en España, bueno, y en muchos países. Y hablar del coronavirus parece que ya no es noticia. Todo el mundo ya empieza a hablar de otras cosas, del desconfinamiento, de la crisis, de las playas, del turismo. El ser humano tendemos a olvidarnos pronto de las cosas. Quizá sea por eso que repetimos y repetimos una y otra vez los mismos errores. No hay más que ver que en muchas zonas las playas, bares y calles están repletas de personas, llenas de gente por todos lados, unos haciendo deporte, otros tomando cañas, otros tomando el sol, aunque todavía no se podía en muchos sitios, y algunos aprovechan para bajar el perro varias veces, para ir a comprar varias veces, o simplemente para ver a algún conocido por la calle cruzarse y entorpecer en las aceras, impidiendo que la gente pueda transitar con normalidad. Y algunos no guardan la distancia prudencial, otros caminan sin mascarilla.
Por un lado vemos a unos que a golpe de cazuelas, que posiblemente nunca las hayan tocado para cocinar, sino nada más que para darles golpes en contra de todo lo que haga el gobierno, y en especial para pedir que se termine el confinamiento, estos son los mismos que se quejan de que hay más casos de infectados de los que se dice en las noticias. Parece incongruente, ¿verdad? Si te estás quejando de que hay muchos más casos, porque estás demandando poder salir ya a la calle. Así que vamos a hacer un llamado a la prudencia y no es que queramos ser negativos, pero sí que es verdad que hay que protegerse y hay que esperar a que la ciencia pues encuentre un remedio y nos aconseje, que son realmente los que saben. Pues así somos, esta especie terca e inconformista que nos llamamos humanidad. Por eso no está de más volver a tratar sobre el tema, pero hoy lo vamos a hacer con unos especialistas. Está bien tertuliar, no sé cómo se dice, pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas en el tema de virus y bacterias. Vamos a hablar con los doctores en microbiología, nada más ni nada menos, Susana Medina y Miguel. Ellos son investigadores y profesores en la Facultad de Ciencias Biológicas de Lima, Perú. Ya han estado con nosotros antes hablando de otros temas, pero antes vamos a escuchar un precioso gospel a capela de un grupo que se llama A Capella también, que se titula Long Way to Go. I'm seeing lots of people looking sure of themselves, never seem to say much. They're feeling mighty cozy with their righteousness, but the Bible's still gathering dust. They got a long way to go, such a long way to go. They got a long way to go, such a long way to go. I see a lot of people working overtime, they're finding what pays enough for, working at a standard they can never attain, trying to gain the reward. They got a long way to go, such a long way to go, earning race to manufacture rules. I got a long way to go, such a long way to go. Till we understand the message of Christ, till we learn to let Him work in our lives. We got a long way to go, such a long way to go, till we understand what love is about, till we follow Him with never a doubt. Gotta follow where He's leading. We got a long way to go. Long way, mighty long way. I heard about a baby down in Galilee. Heard he had his own star. Everybody said that he was sure to succeed, but nobody knew how far. He got a long way to go, such a long way to go. Who'd have thought his time was swaddling clothes? He had a long way to go, such a long way to go. I heard about the Garden of Gethsemane, time to pull out and pray. They said that he was crying out in agony. Father, please take a step away. He had a long way to go, such a long way to go. Pure love hanging on a tree. We got a long way to go, such a long way to go. Till we understand the message of Christ, till we learn to let Him work in our lives. We got a long way to go, such a long way to go, till we understand what love is about, till we
to follow where he's leading. We got a long way to go. Long way, mighty long way. Dreaming of the day when he will come again. Seeing eye to eye. Looking for the dawning of eternity. Forever and ever with Jesus Christ. We'll have a long way to go. Such a long way to go. Got a long way. Such a long way. Oh, so we got a long way. Such a long way. Such a long way. Such a long way. Such a long way to go. Bueno, y como habíamos dicho, tenemos de invitados a dos personajes que ya estuvieron por aquí por la radio. Se trata de Miguel y de Susan, aunque ahora no pueden estar físicamente en la radio, pero sí que nos acompañan desde otro continente, ni nada más ni nada menos que desde el continente americano, en Perú concretamente. Bienvenidos Miguel, bienvenidos Susan. Hola. Hola Juan Diego. Buenos días allí, ¿verdad? Hola, gracias por invitarnos otra vez. Sí, no, la verdad que estuvo muy interesante ese día que hablamos sobre un montón de cosas, la verdad que fue bastante intenso el programa y muy interesante. Y bien, pues me imagino que estáis bien por allá, confinados, ¿no? Sí, aquí estamos confinados hasta el 30 de junio ahora. ¿Cuántos días lleváis ya? ya? Ampliaron el plazo. ¿Cuántos días lleváis confinados? Ahorita ya 67 días, si no me equivoco. Bueno, va camino de ser un embarazo esto. Aquí confinaron justo 2 o 3 días después que en España. Sí, más o menos, sí. Podemos comprender la situación en la que estáis porque estamos... Solo nos lleváis 2 o 3 días de desventaja en este sentido. Pero bueno, ya se ha dicho mucho sobre el tema del confinamiento, aunque bueno, no está de más que también podamos hablar. Pero bueno, lo que hoy queríamos hablar, como dos científicos que sois, es acerca del tema que está de moda, el coronavirus, el COVID-19. ¿Por qué se llama 19 y no 18? Bueno, porque el brote que se declaró como pandemia surgió a finales de año de 2019, ¿no? Más o menos en noviembre. Ah, es por el año. Claro, es el año. Ah, yo pensaba que... Es por eso que se llama COVID diciembre 19. O sea, coronavirus diciembre 2019. Es súper interesante. Es una codificación, ¿no?, que se le da a un virus. Interesante, porque de todas las teorías que había escuchado, es la última que pensaba que era pues una variación de ese tipo de virus, que era la variación número 19, fíjate. No, es el año. Es porque ya había salido, ¿no? Hace unos años salió otro COVID, ¿no? Que había salido del SARS hace 11, 12 años, creo, un poquito más. Uh-huh. Y también es el mismo tipo de virus, y de hecho es bastante similar, según lo que dicen por los estudios, y en aquel momento consiguieron parar la pandemia, ¿no? En Asia. Sí, bueno. Esta vez no se consiguió parar. Sí, ¿llegó a ser pandemia SARS? Sí, SARS fue epidemia. Pandemia es cuando afecta ya a más de 3 continentes, si no me equivoco. Ajá. Entonces, los coronavirus, ¿qué es esto? Que es un grupo de virus, se caracterizan porque tienen una cubierta, o sea, como una cascarita, ¿no?, que está llena de proteínas. Entonces, esas proteínas son las que se anclan en nuestras propias receptores de nuestras células, ¿no?, del humano o del animal al que va a entrar. Entonces, cuando se reconocen, recién pasa su material genético, en este caso es un virus de ARN. Este material entra a la célula nuestra y se empieza a replicar. Es por eso que no se puede definir un virus si está vivo o está muerto. No es una partícula distinta. Claro, es diferente. Lo que diferencia de una bacteria. Sí, una bacteria ¿qué es entonces? Una bacteria es como un primordio de un animal, es un ser unicelular, o sea, es una única célula que está viva siempre. Uh-huh. Entonces entra a tu cuerpo y se empieza a reproducir. Se puede reproducir fuera también. Pero entonces si siempre está viva, sí se le puede matar, ¿no? O
sea, tú la puedes destruir y matar. En cambio, un virus no funciona de esa manera. Entra, se replica sus partículas virales y luego cuando sale se puede cristalizar, o sea, puede quedar en un estado latente, como digamos estar un poco muerto, ¿no? Entonces, al no estar siempre en esa condición que está vivo y está muerto, no se le puede matar propiamente con un fármaco. El único que puede destruirlo cuando entra dentro de un organismo es el sistema inmune. Sí. Entonces, en este caso, lo que se ha visto que causa tanta inflamación de tejidos y otras respuestas en el pulmón es la reacción del sistema inmune. ¿No? O sea, la reacción del propio cuerpo. No, la reacción del propio cuerpo contra lo que es lo que nos está invadiendo, por decir. No, claro, decía eso, que es la reacción del cuerpo contra el virus, lo que decía Susan, ¿no? El sistema inmune. Es como que lucha contra el virus y entonces la reacción es potente y puede generar daños. O sea que... Pero, por ejemplo, una característica que tiene el virus es, ¿no?, que tiene la envoltura que decía, que tiene proteínas, también tiene una membrana, que es como si fuera ¿no?, de una especie de grasa, ¿no? Por decirlo así de una manera sencilla que se pueda entender. Sí. Y entonces por eso cuando lo lavamos con jabón las manos conseguimos destruir esa capa externa. Por eso es tan importante lavarse las manos con jabón y estar siempre limpiándonos en ese sentido, porque conseguimos evitar luego que nos podamos contagiar. Claro. Por eso hacen tanto hincapié en esta parte. ¿Y qué tiene de particular este virus en especial que ha sido tan peligroso, o se le considera tan peligroso? Bueno, los virus que son más de cuidado a nivel de la sanidad son los virus respiratorios por el medio de transporte. Ajá. Por ejemplo, otro virus que es letal es el VIH, ¿no? Por la sintomatología. El VIH es el virus del SIDA. Uh-huh. Pero solo se puede transmitir por fluidos, es decir, por una transfusión sanguínea, por agujas o por una relación sexual donde hay un intercambio de sangre en algún momento. Ese es su transporte. Entonces, eso tú lo puedes controlar, ¿no? Si no compartes agujas y te cuidas a nivel médico de no pincharte con una aguja, no lo vas a contraer. En cambio, un virus respiratorio es más peligroso porque puedes contagiarlo tú al estornudar o al toser. Esas microgotas tienen partículas virales, entonces pueden quedar suspendidas un momento. Si hay otra persona al lado hablando contigo, puede absorber esas partículas. Ese es el medio de contagio, ¿no? O puede quedarse en las manos cuando tocamos alguna superficie que tenga partículas. Uh-huh. Entonces, ese medio de transporte hace que el pase de uno a otra persona sea muy rápido y de otra a otra es una proporción de 1 a 6. ¿Pensáis que realmente se originó en Wuhan en diciembre o esto ya estaba antes? Hay algunos estudios que están saliendo que han encontrado que probablemente se haya originado en noviembre o incluso alguno puede ser en octubre. Están ahora sacando que el primer caso quizás apareció en octubre, por ahí, finales de octubre. Uh-huh. Estuvo dando vueltas en poca gente hasta que fue aumentando, ¿no? Estudios genéticos también están saliendo que en noviembre es posible que haya aparecido. ¿Y no pensáis que haya ninguna teoría conspiratoria detrás? O sea, realmente vino de un murciélago o a través de un murciélago que fue el... O sea, que estén los murciélagos es ecológicamente muy probable porque esto es una zoonosis, ¿no? Uh-huh. Hay muchos virus, bacterias, parásitos que están en los animales y que en cierto momento, bajo unas condiciones, evolucionan con el tiempo y hay un punto donde pasa al humano, ¿no? Sí. Por distintos mecanismos, como el virus de la rabia, ¿no? Que está también en los murciélagos, pasa a las ratas, pasa a los perros y pasó a los humanos. Entonces, esto puede haber pasado, claro, porque la expansión del territorio que abarca a las personas por la industria o por habitantes le va robando espacio a los animales silvestres. Entonces, el contacto entre un murciélago y un humano se hace más cercano, ¿no? También si en ese lugar se ve que comían el murciélago. O sea, eso es totalmente probable.
Ahora, que haya salido de un laboratorio, puede pasar. Quiero creer que no, pero podría pasar, ¿no? Aunque no creo que haya sido este el problema, porque normalmente para trabajar virus respiratorios o hacer ensayos genéticos, los laboratorios tienen muchas barreras de protección para que no suceda esto. Ajá. Pero lo más importante es que, o sea, todos a nivel mundial en todas las áreas de biotecnología ya teníamos presupuesto que esto podía pasar, una pandemia de alguno de los tipos, ¿no? Porque antes se hablaba de la guerra biológica. O sea, la Tercera Guerra Mundial se decía que iba a ser biológica por las armas biológicas, pero se empezaron a instaurar todos los cursos, protocolos de ética, ¿no? Que a pesar que uno que hace biotecnología podría hacer una cosa de estas, no hacerla por el daño que causaría. Uh-huh. Sin embargo, ahora como esta pandemia ya se ha desatado, también hay que ver los factores de transmisión, o sea, ¿por qué se ha infectado todo el mundo? Y es por las vías de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, la gente se mueve muchísimo dentro de las regiones de un país y se mueve mucho dentro de los continentes y transcontinental. O sea, hay muchos vuelos y barcos de un lugar a otro. Aparte hay transporte de mercancías. Entonces eso ha acelerado el transporte del virus hacia otros continentes. Claro, y eso sumado también a que muchos de los casos no enferman de manera grave, ¿no? Entonces, la mayor parte de los casos, pues a lo mejor es como si fuera una gripe, un resfriado, y no va más allá de ahí, entonces puedes contagiar a otras personas sin darte cuenta de lo que era. Sí, y supongo que también fue lo que atrasó mucho que se detectara. Claro. Claro, es que muchos hay asintomáticos. Uh-huh. No, eso de también coincide con los cambios de estaciones, ¿no? Con la gripe, claro. Que al haber un cambio de verano a primavera o de otoño a invierno, siempre hay un cambio de temperatura que causa los resfríos comunes o las gripes como las conocemos. Entonces, como el síntoma es tan parecido, esto en verdad es como una nueva gripe. Uh-huh. Entonces eso hace que tú tengas la incertidumbre, o tengo una gripe normal o puedo haber tenido coronavirus, y al estar joven o fuerte inmunológicamente no hago más síntomas, entonces no te das cuenta si lo tienes o no. Hay una curiosidad, ¿no? Que las 3 últimas epidemias, esta que se ha convertido en pandemia, las 3 han venido en este siglo, han venido de China. ¿Qué está pasando allí? Bueno, la gripe española, ¿no? Que a lo mejor es una de las que comentas. No, la gripe española fue del siglo pasado. ¿Cómo? Claro, ¿no? Ah, bueno. Sí, dices del SARS, ¿no? Y el MERS que había también. El SARS y el MERS, sí. Pero el MERS realmente creo que surge en el Medio Oriente, ¿no? Es como en Arabia Saudí, por esa zona, que viene de los camellos. O sea, como curiosidad, en vez de los murciélagos, el MERS viene de los camellos, ahí los dromedarios creo que eran. Ah. Es como una curiosidad ahí. Sí, pues mira que los camellos se han comido toda la vida. Diferente. Claro, en algunas zonas los comen los camellos. También supongo que eso también pudo tener cierta relación con la salida de este otro virus. Desde luego han cambiado mucho. Pero lo que comentabas, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Que dijo Susan en un momento, que es irrelevante, es precisamente también cuando los humanos nos metemos en los hábitats de las zonas a lo mejor donde estaba ese virus dando vueltas en animales durante siglos sin ningún problema, y en cuanto los humanos entran en ese hábitat y a lo mejor lo destruyen o empiezan a construir en esas zonas, es cuando estos virus salen de ese reservorio animal y empiezan a haber probabilidades de que se transmita a humanos hasta que a lo mejor puede llegar a ocurrir. Entonces, por eso también es muy relevante el conservar los hábitats, ¿no? Las selvas y las zonas donde... Sí. Donde son reservorios de patógenos naturales, ¿no? Claro. Que no quiere decir que con anterioridad, en siglos pasados, no hayan habido virus mucho más graves que este. Lo que Susan, yo creo que ha dado la clave, que es la globalización. Que igual sí, pues mató a toda una tribu o a toda una ciudad, pero de ahí no pasó porque no había la movilidad que hay hoy en día.
Y claro. La gravedad de estos 3 últimos casos, el MERS, el SARS y en este caso el COVID, el peligro que tenían es que todo el mundo se mueve en este siglo. Claro, es que las condiciones que tenemos ahora son un factor muy importante, ¿no? La movilidad de personas, de mercancías, la explosión demográfica también en muchas zonas. Sí. No es lo mismo que salga esto en una aldea de 100 personas a que pase en una ciudad de 11 millones de personas. Claro. También está el factor que salió un estudio justo esta semana, si no me equivoco, de la Universidad de Santiago de Compostela, donde decían que no sé si era como el 30% o el 40%, ahora no recuerdo el dato, de los contagios se produjo por supercontagiadores, que le llaman. O sea, gente que son personas, ¿no?, que lo tienen. Como la carga viral, que hay alguien que pueda ser mucho más contagioso que otro. Sí, eso parece, ¿no? Y aparte como que parece que ese supercontagiador en teoría no tiene muchos síntomas y no se da cuenta y va contagiando a todas las personas con las que se cruza antes de enterarse. Y parece ser que eso también fue un factor bastante importante, que están empezando a sacar datos en ese sentido, ¿no? Como había pasado en Corea del Sur al principio, que había encontrado una mujer que parece ser que habían contagiado como a 500 personas antes de darse cuenta. Se puede catalogar como terrorista. Claro, broma. Claro. Y, por ejemplo, yo recuerdo la peste en la Edad Media, que hasta que no se empezó a considerar una epidemia pasaron casi 50 años. Y luego de pronto se extendió y mató, no sé si fueron cerca de 200 millones de personas o 50 millones, una barbaridad. Una barbaridad, sí. Es que las epidemias se extienden muchísimo. En este caso, por decir, al ser una infección viral, la diferencia contra una bacteria también hace que una infección bacteriana normalmente tiene una respuesta más puntual, ¿no? A nivel inmunológico. Uh-huh. O sea, tu cuerpo lucha en una zona donde la bacteria está infectando. En cambio, cuando es un virus, la respuesta inmunológica es mucho más fuerte. Lo que sí es que no hay que entrar en pánico ni una preocupación excesiva, porque esos dos factores hacen que el cuerpo se estrese más, entonces no le permita luchar contra el virus, ¿no? O sea, esto va a pasar a la gente más joven. Yo conozco acá un montón de gente súper joven que está muy preocupada y, o sea, mientras más joven eres, tu cuerpo tiene mayor capacidad de luchar contra el virus. Por eso es tan letal para los ancianos, porque ya tienen un sistema debilitado por la propiedad. Uh-huh. Entonces, hay que tener un poco de calma, ¿no? Sí. Una cosa que quería comentarte es algo que he visto en los periódicos, en los diarios ahora, que es el boom. ¿Por qué el Perú está así, no? Si puso medidas tan restrictivas desde el primer momento. Uh-huh. Es también porque hay una diferencia entre los países desarrollados, ¿no? Que tienen mejores sistemas de salud, mucho más organizados y ya décadas donde han ido reforzando esos sistemas de salud, comparado con los que estamos en países en subdesarrollo, ¿no? Donde diversos factores han hecho que los sistemas de salud sean precarios. Entonces, y que también la sociedad, con tantos problemas sociales que hay y tanta informalidad, no tenga bien acatar las normas en todo, ¿no? En su totalidad. Entonces, eso ha hecho que aquí, aparte que hay muchos contagios, los sistemas de salud acá en el país ya están colapsados porque no tienen capacidad. Y por otro lado, la cantidad de test que está haciendo el gobierno peruano comparado con los demás gobiernos en Latinoamérica, ¿no? O sea, si haces mucho más test, obviamente vas a tener números más altos que si te limitas a hacer muy pocos test, la población que reportes va a ser mucho más baja. Entonces, no es tan real los números, porque en países como México, que está haciendo muy poquito y tiene poblaciones mucho más altas que aquí, uh-huh, la cantidad real sería mucho más alta, ¿no? Pero la cantidad de fallecidos, por ejemplo, en Perú no es muy alta comparada con países de Europa. Sí. Eso creo que también es un poco por el tema del registro, que a veces es difícil
cuando están, ¿no?, un poco colapsados, pues también es complejo. También, ¿no?, ocurrió un poquito en España que en los picos mayores realmente no se pudo contar a todos, porque no se pudo hacer test a todos. Y quizás también lo que está ocurriendo en Perú, realmente probablemente la cifra sea mayor. Y por datos que he visto que están haciendo, ¿no?, con la comparación con la media habitual con la que está sucediendo ahora, es mayor de la que se está diciendo, ¿no?, la cifra oficial. Que puede variar un poco. Y una pregunta técnica, estaba para Susan. ¿Las plantas pueden transmitir virus? Este virus no. No. Sí, afortunadamente. O sea, imagínate, en el caso que alguien estornude sobre una planta de casa, ¿no? Uh-huh. Y la partícula viral ahí, tú la tocas, es igual que cualquier superficie, pero la planta por sí misma no. Las plantas sí tienen virus propios, uh-huh. Tienen muchos virus propios que se pasan de planta a planta, pero no se tiene registro de que hayan pasado a un humano. Ah, bueno. O sea, que los vegetarianos tienen un punto a favor. Sí, y te quería comentar los perros tampoco, porque he visto muchos bulos que han salido, que leen unas publicaciones que dicen que han encontrado en algún animal virus similares. Sí los hay, los animales tienen virus de la familia de los coronavirus. Uh-huh. Los tienen, que no les causan nada o les causan una pequeña enfermedad, pero que no han pasado a humanos, ni pasan a humanos. Entonces, los perros no pueden contagiar a humanos. Afortunadamente. Porque aquí se está dando mucho abandono de mascotas por este bulo, ¿no? Eso es terrible. Sí, aquí en Lima hay muchísimo abandono en estas semanas de mascotas. La gente las deja en la calle porque salió alguien diciendo que el perro te podía pasar a un humano. En eso sí yo les digo a todos que tengan un poco de criterio cuando leen. Incluso a amigos míos que son biólogos, manejan los temas, que se emocionan y ponen algo así sin pensar en lo que puede causar en los demás. Sí, realmente los bulos, yo creo que como nivel de transmisión es mucho más rápida que la del virus, ¿eh? Sí. Porque, probablemente. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el tema de que salió también un supuesto doctor en Ecuador que haciendo gárgaras de sal, Ecuador iba a erradicar en una semana. Sí, eso es algo que es inconsciente, ¿no? Porque hace daño a la sociedad. Pero, o sea, con gárgaras de sal tú no vas a curarte del virus. Pero corrió como la pólvora, o sea, todo el mundo estaba haciendo gárgaras de sal. Sí. O la gente que se está automedicando, ¿no? Sí, o sea, nadie debería automedicarse. Como Trump, por ejemplo. Trump. Es que es un problema, por ejemplo, el decir, te llega una información que probablemente pienses que a lo mejor es mentira y digas, bueno, por si acaso la mando. Y eso realmente es peligroso, porque por si acaso, a lo mejor tú no te la crees o no le haces caso, pero a lo mejor otra gente que se la envíe se la cree y puede ocasionar problemas. Sí, yo he escuchado de varias, de la gárgara de sal, tomarse 3 aspirinas al día, yo qué sé, ajo, comer ajo. Vinagre caliente. Vinagre caliente también había escuchado. Sí, bueno, o ya como en Estados Unidos, después de que Trump sugiriera si se podía poner algún tipo de detergente en la sangre, más de 100 personas terminaron con problemas de salud porque se habían inyectado lejía. Sí, gente que se intoxica, ¿no? Con esto de la hidroxicloroquina. Por ejemplo. Mira, yo que la tomo por el lupus que tengo, pero la dosis que tomo es baja, ¿no? Y la dosis que sacan estas personas diciendo que esto hay que tomarlo es altísima. Y yo, así de primera mano, conozco 3 casos ya de gente que se ha intoxicado y está en el hospital por intoxicación. Qué barbaridad. Entonces, yo le recomiendo a todos los que nos escuchan ahora, no se automediquen. Siempre hay que consultar primero a un médico y no tomar un fármaco que no sabemos realmente cuál es el efecto secundario de este fármaco. Recuerden que la mayoría de fármacos te mejoran una cosa, pero también por otro lado tienen un efecto que dañan algún otro sistema.
Entonces siempre es mejor que esté recetado por un médico, ¿no? Y a los farmacéuticos también siempre vender ciertos fármacos con la receta. Así es. Y sí, porque... Claro, sí, siempre consultar a especialistas en el área. Sí, no, desde luego. Mejor. Aunque bueno, fíjate que nadie está exento de creerse un bulo. No es algo que sea cosa de ignorantes, porque estamos viendo que hay gente de cualquier clase social y de cualquier tipo de educación que un bulo u otro al final se lo ha creído y lo ha compartido. Pero sí, bueno, totalmente. Sí. Vamos yendo un poquito más allá. ¿Pensáis, porque todavía hay dudas y hay discusiones en ese tema, al menos lo que yo veo por televisión, una vez que alguien ha pasado ya por el coronavirus y lo ha superado, ¿se hace inmune o puede volver a contagiarse? Eso, o sea, lo que ha salido es porque la ciencia, al fin y al cabo, para confirmar algo, primero tienes que probarlo, ¿no? Entonces, lo que al principio todo el mundo, la prensa decía, bueno, ya te haces inmune, lo que decía la ciencia es, bueno, déjanos probarlo, vamos a hacer experimentos para comprobar si es cierto antes de confirmarlo, ¿no? Porque es así como funciona un poquito la ciencia. Entonces, ahora los últimos experimentos que han estado saliendo parece que están confirmando que sí, ¿no? Han hecho, por ejemplo, el otro día salió un experimento, un estudio que publicaron que habían hecho la prueba en monos, en este caso, y también parece que sí. Y luego también estudios como el que se hizo de seroprevalencia en toda España, que están haciéndolo ahora aún, sí, que decían que el 5% de los españoles, supuestamente, ¿no? O sea, todavía tiene que avanzarse más ese estudio, pero los primeros datos decían que el 5% de los españoles tenían anticuerpos, y esos anticuerpos precisamente son los que van a defender de una segunda infección y no te podrías infectar. Entonces, todo aparenta decir que sí, que los que se han infectado, una segunda infección no la van a poder tener. Ahora, la duda surge en cuánto dura esa protección. Porque como es un virus, va cambiando un poco, menos que otros virus, como la gripe, que cambia mucho más. Pero este coronavirus va cambiando ligeramente y esa protección a lo mejor no es para siempre. A lo mejor dura, no se sabe cuánto va a durar, pero a lo mejor dura 1 o 2 años, no se sabe bien. Ya. Porque, por ejemplo, la gripe estacionaria, la gripe estacionaria, con números sobre la mesa, mata mucha más gente al año que este virus. Pero de alguna manera como que está más controlado. Claro, pero por ejemplo, claro, la gripe estacionaria a lo mejor en ciertos casos, ¿no? A lo mejor cuando son años que viene muy fuerte puede matar a gente, pero claro, hay que pensar que no estamos confinados, ¿no? Para evitarlo. Ajá. Entonces, claro, si no hubiéramos estado confinados todos, pues los datos hubieran sido totalmente distintos. Claro. Y de cara al futuro, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que van a... este virus va a estar con nosotros mucho tiempo? ¿El tema de las mascarillas va a cambiar la vida de la gente? ¿Van a venir otros virus? ¿Se ve venir que esto se va a repetir? Sí, se puede repetir. O sea, eso es igual que un terremoto, ¿no? Tú sabes, en los terremotos tú sabes que cada 8 años debe venir uno fuerte, pero no sabes cuándo va a venir. Y pueden pasar 20, 30 años y nunca llega ese terremoto fuerte. Entonces las pandemias o las epidemias son igual. Tú sabes que puede pasar, hay factores que van presionando eso, pero nunca sabes concretamente en qué momento. Yo creo que lo que nos enseña esta pandemia es que a la mínima alerta que se dé en cualquier pueblo, cualquier ciudad pequeña por los médicos, esta vez sí hay que hacerle caso, ¿no? Inmediatamente. O sea, la capacidad de reacción tendría que ser más rápida, ¿no? Debe ser más rápida, ¿no? Porque aquí lo que ha fallado un poco es que sí lo reportaron en el momento en que pensaron haber más casos similares. Y claro, los demás no creyeron que llegaría tanto, ¿no? Y no le hicieron caso. Y después ya cuando fue mucho mayor se dieron cuenta que sí. Entonces quizá aprendemos para el futuro que cualquier alerta hay que tomarla en cuenta. El problema quizás surgió ahí cuando, no sé si os acordáis, en el 2009, que también hubo una pandemia que era la de la gripe aviar, si no me equivoco. Cierto, es verdad, sí, sí. Claro, entonces si os acordáis que hubo al principio hubo como gran miedo en la población y en los gobiernos, que se vendieron millones de vacunas, de dosis de vacuna,
y al final esas dosis de vacuna no sé qué pasó, que a lo mejor ya se perdieron porque se caducaron, porque no se llegaron a usar gran parte de ellas. Los medicamentos tampoco se compraron y al final fueron un poco ahí perdidos. Entonces quizás los gobiernos se confiaron pensando que iba a pasar como en ese caso, cuando sí que realmente reaccionaron bien, y a lo mejor por eso quizás reaccionaron más lentamente en esta vez, ¿no? Porque hubo y yo me pongo entre ellos, ¿no? Yo también en ese momento pensé que habían sobre reaccionado en aquel caso de la gripe en el 2009, y realmente pues a lo mejor no habían sobre reaccionado, a lo mejor habían reaccionado bien y impidió que a lo mejor ahora se reaccionara al mismo nivel. Claro, que viendo las imágenes de Wuhan, que estaban construyendo un hospital para 4.000 pacientes y habían confinado toda la ciudad, claro, la gente de a pie como nosotros podemos decir, bueno, eso es algo que pasa en China, pero la OMS o los gobiernos deberían de estar un poquito más despiertos en ese sentido, ¿no? Bueno, es difícil, yo creo, ¿eh? O sea, aquí ya entramos en el hablar a posteriori, que a veces sí, claro, es más fácil, ¿no? Pero que realmente hay que pensarlo así también, o sea, realmente nadie se pensaba, y yo me pongo entre ellos, o sea, yo realmente no me lo pensaba, y sí que había estado leyendo un poco el tema, y yo era de los que defendía que no iba a pasar nada, y lo digo así tan claramente, ¿no? Y sí que pasó. Entonces, claro, sí, hay que pensarlo de esta manera también. Ahora es muy fácil decir, claro, es que tenían que haber reaccionado antes, pero es que no había unos datos suficientes. De hecho, si miramos los datos de China, los datos oficiales que ha sacado, pues tampoco daba pie para pensar que fuese una pandemia tan enormemente grave como ahora aparenta ser. Así es. Y de la gente, porque viendo la televisión, que ahora, por ejemplo, aquí en España ya están siendo un poquito más flexible, aunque no hemos pasado todavía de fase, pero vemos que las calles están atiborradas de gente. ¿Realmente pensamos que esta experiencia va a cambiar el comportamiento de las personas? Es complicado quizás esa pregunta. Bueno, quizás individualmente mucha gente cambie un poco, ¿no? Pero no sé si en el conjunto de la sociedad hay cosas que irán cambiando, porque ahora todavía no se pueden abrir, ¿no? Discotecas, bares. El contacto físico quizá cambie un poquito, ¿no? Que la gente ya no se abrace tanto, innecesariamente. Claro. Claro, eso lo leíamos el otro día y veíamos que, claro, para países culturalmente tienen más costumbre más de estar cerca, ¿no? Como lo que es España, Italia, todos los países de Latinoamérica, México. Para nosotros sí nos cuesta, ¿no? Que te digan, no puedes abrazar al otro, no puedes darle un beso al otro. En cambio, a los países más nórdicos quizás no les cuesta tanto, o a países asiáticos donde no hay ese contacto. Entonces, yo pienso que el humano siempre está evolucionando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar a cambiar, a tomar las precauciones, pero vamos a sobrevivir, como ha pasado tantas veces, ¿no? Sí, como género humano, sí, yo pienso que sí. Sí. O sea, también en algún momento llegará la vacuna, y eso también creo que sí. Hay un montón de grupos de investigación que están trabajando en ello. ¿Y esta vacuna pensáis que va a ser para evitarla, para prevenirla o para curarla? Disculpa, Juan Diego, se cortó un poquito, creo. Sí, la primera vacuna que vamos a ver va a ser una vacuna para evitar, para prevenir el virus, o para ya combatirlo. ¿Para evitarlo o para combatirlo? Ya. O sea, la vacuna en sí es para evitar que te contagies, ¿no? Para que saquen los anticuerpos precisamente antes de que llegue el virus. Entonces es un poco la idea de cómo funcionaría la vacuna. O sea, sería como en el caso de la gripe, ¿no? La gripe estacional, hay una vacuna que te pones para evitar que te contagies, sobre todo a gente sensible, no a gente mayor. Porque tampoco en teoría hace falta que se vacune el 100% de la población, pero sobre todo los más los que puedan tener más, claro, los más vulnerables. Con eso ya reduces un montón la posibilidad de que el resto de la población se contagie. Pues nada, vamos a ir terminando ya, y bueno, no sé si queréis añadir algo especial que hayáis experimentado, algo raro que hayáis visto, alguna anécdota o algún consejo de cara al futuro.
Una cosa que quería comentarles a todos es que esto del lavado de manos, que parece una cosa tan sencilla y tan simple, verdaderamente es algo muy efectivo, y no solamente para este virus, sino para cualquier tipo de enfermedad contagiosa que haya, ¿no? Uh-huh. Y que de repente a veces nos hemos olvidado, pero todos deberíamos volver a adoptar esto, y es como lo que nos decían los abuelos, ¿no? Lávate las manos antes de comer, lávate las manos antes de salir. Y inculcarlo a los niños, ¿no? A los más chiquitos ahora, para que ellos también tengan la precaución siempre de lavarse las manos, porque enfermedades y patógenos siempre están en el ambiente, por todo lado. Así que esta medida tan pequeñita sí que nos puede proteger tremendamente. Muy bien, pues nos quedamos con ese consejo final. Y nada, daros las gracias por este tiempito que habéis dedicado. Yo sé que estáis muy ocupados porque los dos estáis teletrabajando desde casa. Y bueno, pues esperamos que en otra ocasión podamos volver a conectarnos. Esperemos que no sea que la razón no sea un virus, sino sea algo mucho más simple y sencillo. Sí, más bien gracias a ti por invitarnos. Bueno, pues sí, gracias. Es un placer siempre hablar contigo y comentar en la radio. Estupendo, pues recibid un abrazo y un saludo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto iré, un clásico evangélico, cantado de forma magistral, a capela, por el cuarteto Exaltat. Muy buen grupo, os recomiendo que lo escuchéis y os compréis el disco si tenéis la posibilidad. Bien, hemos tenido una excelente entrevista donde hemos ampliado nuestra percepción sobre el famoso COVID-19, pero como hemos hablado, hay muchos otros virus que también son dañinos, como son las noticias falsas, los fake news o los conocidos bulos aquí en España. Y es en estos momentos de incertidumbre que debemos recordar que tenemos a dónde dirigir nuestra atención. A alguien que puede darnos consuelo y esperanza. Él es Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo. Cuando el mundo solo nos ofrece incertidumbre y confusión, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acércate a Él y háblale en oración. Y si quieres saber más sobre Él, busca un evangelio y lee sobre lo que Él hizo y lo que va a hacer. Si no tienes ningún evangelio, llámanos al 638-908650 y te conseguiremos uno para ti. Entre tanto, gracias por escucharnos. Puedes volver a escuchar este programa y los anteriores en iVoox o YouTube buscando Hasta que todos oigan. En
tu navegador. Y recuerda que emitimos las 24 horas del día en Radio Bonanova 107.1 de la FM de Barcelona. Hasta pronto y que Dios te bendiga.